Wow, ¿traje agua o no traje? Creo que me queda un pichintún. Saludos a todos. Bienvenidos a otro coloquio super chanta con su amigo el chino, donde debato contra mi mente versus recuerdos, bla, bla, bla. No sé cómo ponerlo. La semana pasada o antes pasada, la película Capitán América Civil War. ¿A qué se llama Capitán América Guerra Civil? Bueno, Captain America Civil War cumplió 10 años y bueno, todas las páginas de Marvel y las páginas de cómics y todo, como que hicieron varias flashbacks, recuerdos, recuentos, tus mejores recuerdos. Y fue inevitable yo también buscar en mis recuerdos y pensar un poco de qué sentí yo con esa película. Y me vi como en un trabajo de alguna forma súper curioso. Porque siento que como que mi brand últimamente se ha reducido o no reducido, pero dedicado a esta exploración de películas en momentos pasados y momentos presentes y o futuros. Y por sobre todo en el MCU hay como un feeling súper especial para mí, porque soy de aquellas personas que piensan de que el proyecto no funcionó. De hecho, yo lo he mencionado en más de una ocasión. Para mí el MCU después de Endgame como que demostró sus limitaciones y demostró que fue un proyecto generalmente fallido, que nunca se logró como construir este mundo. ¿Cuál era esa? Era como una empresa, algo así, que era como vive en tu mundo, juega en el de nosotros, algo así como Xbox Live o algo así. Pero bueno, siento que eso nunca se logró. Siento que el MCU nunca logró dar ese feeling de que todo estaba interconectado, de que todo estaba pasando y, y eso como tú si estuvieras viviendo en este mundo de ficción. Sin embargo, eso es ahora, post-Endgame. Creo que pre-Endgame, bueno, que esto es lo más cercano, una de las cosas más cercanas a Endgame posible. em, Creo que había un poco más de soltura y había un poco más de como valentía en el término de los creadores. Que bueno, en este punto, en Civil War y todo, como que los Russo Brothers, los hermanos rusos, como que ya son casi como iba a decir lugartenientes, pero no sé si efectivamente son como los segundos a manos de algo. Pero es como Kevin Feige, y abajito están los rusos, siento yo, en términos de soltura, de potestad y como influencia general dentro como el esquema creativo del MCU. Pero en este entonces, cuando existía Civil War, siento que estaban permitidos hacer lo que quisieran. Y bueno, sacándolo así como de plano del tintero, yo encuentro que Civil War es una muy buena película. Es como entretenida, tiene buenas escenas de acción, el plot es bastante decente. Fue bastante entretenida y recuerdo que me gustó bastante en su momento. Pero con el pasar de los años tiene este aspecto de película, especialmente que ocurre mucho en las películas de superhéroes, que no te da como esa sensación de permanencia, como que su plot como que no aguanta los como quehaceres del tiempo. Cuando Civil War era current, uno estaba un poco absorbido en el MCU, en los personajes, como para llegar a hacerse preguntas. Y yo creo que eso es como un argumento más a favor de esta postura de que el MCU no funcionó. Porque si uno regresa a Civil War, hay un montón de cosas que hoy por hoy se sienten súper extrañas. Y que solamente se entienden bajo esta como este contexto en el cual estas cosas eran permitidas o era más fácil entenderlas. Como por ejemplo la cantidad de personajes que salen, su sitial dentro de como el universo en general y cómo se puede coordinar esto, cómo se puede entender. Ejemplo por ejemplo, LOL. Ejemplo en Civil War es Black Panther. Como que
uno es inevitable tratar de ponerse en los pies, en los zapatos de alguien que no tiene idea de cómics. Es como cuando sale Black Panther, uno sabe como la importancia de que salga Black Panther, pero como que la gente que no, mm, la abuelita, la tía Silvina, el tío Roberto, no tienen idea. Pero de alguna forma, por el contexto en que estaba esta película, como que tenía permitido hacer esas cosas. Yo siento que para el punto que Civil War toma el sitial que tiene, tanto dentro lo que ahora es conocido como The Infinity War Saga, Infinity War o Infinity Stone Saga. Bueno, pero todo lo que pasó en el MCU hasta Avengers Endgame, en el sitial que estaba, yo creo que ya nadie se podía sentar a esta película esperando una simple película de acción. Como esa abertura de mente, si uno quiere decirle, o esta como abertura a aceptar estas barbaridades de las comillas películas de superhéroes. Es un argumento más, como dije antes, para defender que el MCU en este punto tenía flair, tenía encanto. Es como, no sé, sale Black Panther y después como cuando empiezan a reclutar a los otros personajes, como que me es inevitable pensar de que cualquier persona X, te guste o no los superhéroes, los cómics o algo, cualquier persona X podría haber disfrutado de eso. Y siento que eso es parte de los motivos que le dieron a esta película tan buena recepción. Como que la gente estaba un poco abierta al concepto y estaba un poco abierta a que pasen estas cosas. Porque viéndolo como de una manera un poco sobria, esta película igual es como, ya, aquí sale este mono, listo, fue. Ya aquí está el siguiente. Y eso está totalmente relacionado a la cantidad de personajes que salen. Tanto en su tiempo como hasta el día de hoy. Hay mucha gente que dice, hoy, ¿por qué se llama Capitán América? Podría haber sido Vengadores y todo. Y ahí eso me hizo pensar, esa crítica en particular, me hizo pensar en algo que ha existido desde que esta película salió, obviamente hasta el día de hoy cuando hace retrospectivas, que es la comparación de Civil War con el cómic. Obviamente este tipo de comparaciones siempre es un poquito precavida o debería ser un poco precavida, porque obviamente son adaptaciones y obviamente tienen un sentido bastante diferente. Cuando salió el cómic de Civil War fue algo como con alto impacto, como que fue bastante cuático, simplemente porque el universo era más grande, simplemente porque la división y la toma de bandos era más importante, y simplemente porque, en último término, fue un evento que cubrió todo el universo de Marvel en ese momento. Y cuando uno hace esa comparación, hay una pregunta que a mí me surgía cada rato. Y es como, ok, en los cómics una de las cosas como más relevantes del evento, como dije recién, es las dimensiones que tiene. Como que tomar un bando en Civil War en el contexto de los cómics era como partir un universo entero en la mitad, con así altas repercusiones, qué sé yo. Ahora, en el MCU es lo mismo, pero en un nivel todavía más pequeño. Son pocos personajes, no son como tanto eh, como les dicen en la película, no les dicen metahumanos, les dicen como personas extraordinarias o qué sé yo. Adaptar un plot tan simple, pero que a la vez requiere tanto del peso de su impacto, dígase que en los cómics es parte de, influye a todo el universo, ponerlo en el espacio pequeño es difícil y fácil al mismo tiempo. Es difícil porque obviamente no se pueden alcanzar esas dimensiones. Es como no puede ser tan cuático que hayan dos bandos de superhéroes cuando hay 10 hueones.
y al mismo tiempo es fácil porque puedes hacer algo que teóricamente funcione exclusivamente para ellos, que sea un fenómeno bien acotado a la realidad más limitada que tienes. Pero el punto es que la principal pregunta que me surgió a mí a esta comparación es, ¿fueron las repercusiones de Civil War en ambos contextos? ¿Duraron para siempre? ¿Fueron las repercusiones realmente importantes? Como que ha cambiado algo. Como que en el contexto inmediato, obviamente que sí. Y en los cómics, no sé, una vez cada mucho tiempo, harán como una nota o un recordatorio en alguna interacción entre Capitán América y Iron Man, que estuvieron en bandos opuestos. Obviamente en el MCU eso ya no es posible porque ambos personajes ya no existen. Em, y creo que ninguno de los personajes que aún existen... Wait, a ver. Wanda ya no existe, Visión está como el limbo, eh, Black Widow no existe. eh, Ant-Man yo creo que igual está en un limbo, a pesar de que sí existe. Bueno, Spider-Man no tiene con quién interactuar para recordar. Cuático, pero el punto es que las repercusiones de la discusión dentro de Civil War no llegaron más allá, no marcaron al fin y al cabo las cosas por siempre. Fueron una discusión del momento. Ahora bien, ¿por qué esto es más importante en la película? Y sí, lo estoy diciendo derechamente. Porque era una dimensión más pequeña. Porque era introducirle este concepto a gente que no necesariamente llevaba el tiempo como metido en el mundo de los cómics o totalmente inmerso en ello. Yo creo que yo normalmente he dicho de que ya a esta altura hay gente que es fan única y exclusivamente del mundo de las películas, del MCU. Y para la gente que vive en ese concepto, de alguna forma, la discusión expuesta en Civil War película es tan impactante como la discusión expuesta en Civil War cómic. Definitivamente. Es curioso pensar en repercusiones que van más allá de ello, porque en caso de los cómics es un tema recurrente. Si bien no de la misma forma que ocurrió en el evento original, es un tema recurrente, porque siendo un universo tan vasto en que existen tantos personajes y tantos superhéroes, la pregunta va y viene con unos personajes más veces que otros, como con Punisher o algo así, ¿cierto? Pero es una pregunta que está ahí normalmente, como cuando Luke Cage se volvió alcalde, como hay muchas situaciones en que eso vuelve a ocurrir. De hecho, hablando de Luke Cage, ¿cómo se llaman los Vengadores de Luke Cage? ¿Eran los Uncanny Avengers, parece? No, pues los Uncanny Avengers son los que tenía Rogue. Pero bueno, digamos que es un tema con relativa permanencia. Pero en las películas no es tan así, porque hasta el día de hoy en el MCU, por mucho de que se asuman estas como realidades de fantasía en el que estas cosas se aceptan como la norma, aún así no se siente como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuál es la última película del MCU que salió. Eh, bueno, Cuatro Fantástico, pero Cuatro Fantástico no cuenta porque era un mundo paralelo en el cual efectivamente está en la base misma de este mundo la existencia de los Cuatro Fantásticos. ¿Cuál podría ser? Capitán América Brave New World. Película bastante mediocre todo esto. Eh, Ahí tampoco se siente mucho que estés viviendo en un mundo de superhéroes y fantasía.
lo que de alguna forma te permite de que la discusión de los Sokovia, bueno, pero la discusión principal de Civil War te permite que eso no se haya perdido en la posteridad. Y está bien, y aquí va el punto de esta comparación. Es que hay un aspecto de Civil War que, que le da peso a la historia, a la propuesta general de tanto la película como el cómic, que sobrevive, que funciona y que por esencia es disfrutable, que es la famosa discusión del rol de los metahumanos en la sociedad. Que a todo esto, como mencioné en mis comentarios de Superman, a todas luces es la dirección que va a tener la fase número 1 del DCU. ¿Cómo se llama? La Gods and Monsters, algo así. Gods and... Pero bueno, whatever. Ahora bien, este es como un elemento importante de Capitán América Civil War, en el sentido de que es una pregunta, una propuesta, un argumento disfrutable y entretenido. ¿Cuál es el pero? ¿Y qué es lo que ha envejecido efectivamente mal de esta película? Es el otro aspecto de... Si podemos separarla, por ejemplo, separemos la película en que se llama Captain America Civil War. El aspecto de Civil War de la película es simpático y está bien hecho, pero el aspecto de Captain America no ha envejecido muy bien. Eh, Originalmente, para poder discutir estos temas involucrados en Civil War, que es el rol de los metahumanos o superhumanos en la sociedad, en el cómic es muy sencillo. Pasa esta catástrofe con estos jóvenes superhéroes y de ahí va toda la discusión. Pero en la película, si bien pasa algo similar, está limitado a la cantidad menor de personajes que hay. Y no sé por qué decidieron esto como expandirlo en el tema de la historia de Capitán América. Lo cierto es que la historia de Civil War tiene, como digo, dos de la película, todo esto, tiene dos caminos que van paralelos. Ese es el tema de Civil War, que se limita al tratado culiao de Sokovia, como quería decir, está limitado al tratado. Pero el otro lado de la película que corre por paralelo es el plan de... aquí es Coronel también. Bueno, pero Simo es el plan de Simo de cómo poner una llaga entre los Vengadores, de desarmar a los Vengadores. Ahora bien, viendo esta película el 2026, este argumento, mientras más lo ves, más charcha es. Alerta de spoiler de los 10 años. Todo el plan de Simo era hacer de que Tony Stark, Iron Man, descubriera que Bucky Barnes, de Winter Soldier, había asesinado a sus papás. Y de que Capitán América sabía. Y de que por lo tanto esto crearía un cisma tan grande entre Capitán América y Iron Man que dejaría la cagada. Eh, las mecánicas de este plan son absurdas. Porque Simo, de alguna forma, su plan era crear este cisma a través de la legalidad de los Sokovia Accords para hacer que increyendo esto terminara en la pelea que tiene una base exclusivamente personal entre Capitán América y Iron Man. Esta película, tanto como Winter Soldier, tiene una calidad narrativa que es muy disfrutable, que están contadas como thrillers, ¿cierto? Hay un secreto, hay distintos actores y distintas pistas que se te van entregando a través de la película, que a ti como espectador
te ayuda a meterte en la historia y a ver esta secuencialidad de eventos junto a los personajes. Y a través de los personajes también, en la medida que tienen que tomar decisiones editoriales de cómo reaccionar ante algo, como el Capitán América decidiendo ir en contra de la autoridad y cosas por el estilo. Sin embargo, cuando la película termina y se revela el plan de Simo, pucha que se siente imbécil, weón. Se siente súper, súper tonto. Porque ya, él creó el contexto en el cual el evento que comienza la película, que es como esta suerte de ataque que hace Crossbones a una cuestión de salud en África, creo que en África, y termina con em, la bruja escarlata haciendo como el loco se va como a explotar y como que ella lo trata de tirar para arriba, pero termina cagándola. Básicamente un accidente. Básicamente un accidente. La justificación de que este accidente sea más relevante de lo que ha pasado antes es súper extraña. Llega un momento en que el general Ross como que enfrenta a los Vengadores y le dice, no, mira, aquí son todas las cosas que han pasado, en las cuales ustedes tienen como culpa. Ok, pero si lo pensáis, en todas las situaciones que los Vengadores intervinieron que son puestas como argumento en la película, la culpa no es de ellos. Avengers 1. ¿Fue la culpa de ellos? No, porque el Tesseract lo tenía Shield. Entonces ellos tuvieron que salir a ayudar. Avengers Age of Ultron. Eso lo gestó Hydra también. Y ellos tuvieron que ir a ayudar. Se siente que eh, el argumento no tiene como ni pies ni cabeza. Y tratan de alguna forma de construir de manera ficticia con visión tirando como básicamente el argumento de Batman que usan en Batman The Dark Knight, que es como en el momento que empezaron a aparecer los superhéroes, como que salieron los supervillanos y como que se escaló el nivel de agresividad de estas cosas. Pero ¿es de verdad tan así? Como de que si no existieran los Avengers, em, Loki no hubiera tratado de robarse el Tesseract. O de si no existieran los Avengers no existiría Hydra. Como que no se condice. Y eso es solamente el principio del plan de Zemo. Es inevitable pensar de que él podría haberle simplemente mandado el video a Tony Stark. Y uno se cabe a preguntarse, ¿hubiera reaccionado diferente Tony Stark si simplemente este loco le hubiera mandado toda la información de una en vez de tener que hacerlos pasar por todo eso? Es como extraño y al mismo tiempo em, en el cómic tomar uno u otro lado tiene como una implicación, es como mucho más dura, es como mucho más estricto, es como mucho más extremo. Sin embargo, en la película es como, ya, si tú no obedeces esto, como que tampoco lo iban a meter preso. ¿Cachai? Es como que si seguían siendo superhéroes no supervisados, ahí recién como que lo iban a meter preso. Entonces el plan de Simo dependía de un montón de what ifs. Dependía de un montón de cosas como súper difíciles de controlar y súper difíciles de como asumir de que iban a ocurrir de cierta forma.
Pero bueno, siendo que esto es la mitad de la película, me cuesta pensar de que ambas mitades de las películas sean igual de buenas. Hay varios aspectos del plan de Simo que obviamente, como dije antes, dependían mucho del azar. Y hay otros que dependen mucho del aspecto emocional, siendo el principal la relación entre Steve Rogers, Bucky y Tony Stark. Ese es como el eje principal del aspecto emocional de la película, ¿cierto? Y cabe preguntarse de si ese desarrollo o el tanto el desarrollo como la conclusión de este arco emocional, como que si cuenta o no. No más que no tanto como si cuenta, sino que uno lo encuentra bueno o no. De hecho, la película igual es súper manipula caleta la aparición de Iron Man solamente como una suerte de em, como de muletilla emocional. Siento que Tony Stark y Iron Man en la película está puesto como muy cabizbajo, está como puesto muy en un periodo de drama, como que está en comillas en quiebre con Pepper. Empieza su aparición con esta cuestión de que está mostrando la última vez que habló con sus padres. Dice, oye, aquí fue cuando yo debí haberles dicho adiós, pero no lo pude hacer y la cuestión. Iron Man es como un personaje, y Tony Stark es un personaje súper lineal dentro de este aspecto emocional. Y al mismo tiempo Capitán América también es muy eh, monotemático, es muy monoemocional, si es que podría decirse de alguna forma. Es como que tiene una pura cara, tiene un puro gesto. Entonces mientras más uno se mete en este, como dije, en este lado de la película que tiene que ver con el plan de Simo, yo creo que más charcha se vuelve la experiencia. Y volviendo a algo que dije anteriormente, que es pensar la longevidad del argumento de Civil War, tanto en cómics como en película. Pensar esta longevidad no solamente es para analizar las ideas dentro de estos universos ficticios, pero también para analizar el impacto de la película. Porque 10 años después, ya no pensando en estos pormenores como idealistas del rol de los superhéroes en la sociedad, tienes como más libertad de atención para enfocarte en este tipo de cosas. Y con este tipo de cosas me refiero a la otra mitad de la película. Te da la libertad de mente para enfocarte en solamente el plan de Simo. Y debo decir que viendo esta película el 2026, el plan es bien charcha. No solamente eso, sino también las motivaciones que le dan a Simo. Creo que de alguna forma hubiera sido mucho mejor si Simo fuera como un proper villano, como si hubiera sido como malo por malo. Ese gesto de darle como una motivación es, es tan extraño, pero al fin y al cabo la película no tiene un antagonista, la película no tiene un comillas malo. Como que Simo es como, no, murió mi familia, buah, murió mi familia, qué pena. No hay como un ideal antagonista al tema. Y considerando de que, como dije recién, que el argumento base de Civil War, que es el rol de los superhumanos en la sociedad, no es capaz de rendir toda la longevidad de la película, considerando eso,
Y considerando que hicimos un personaje con muy pencas motivaciones, o sea, no es penca que se te muera la familia, pero como que te transforma en un personaje sencillo, ¿cierto? Eso revela de que más de la mitad de la película es como muy sin sentido. El hecho de que este argumento no sea capaz de sostenerse más allá de la película, de alguna forma refleja que no es capaz de sostenerse en la película misma. Es súper funcional y ocurre hacia el tercer acto de la película, donde queda más en revelación, donde ya están tomados los lados, como donde ya está más o menos todo dicho. Y ya hace 10 años atrás era algo que mucha gente sentía, y cuando uno lo ve en 2026 se siente todavía más, que es como el setting de la gran wea de la película, que es la pelea en el aeropuerto, donde se hace la comillas real Civil War. El setup de ese se siente extremadamente forzado. Se siente extremadamente forzado y se siente como extremadamente práctico. Tanto bajo la luz de el argumento de los tratados y del rol de los superhumanos en la sociedad, como en el rol del plan de Simo. Es como Simo era imposible que Simo pudiera predecir de que básicamente todos los superhumanos de la Tierra en ese momento iban a pelear afuera del aeropuerto. No tenía cómo hacerlo, y cuando empiezan como a reclutar más gente y todo, así como se siente tan maqueteado. No, déjame ir a buscar a Hawkeye, no, déjame ir a buscar a... No, déjame ir a buscar, no, déjame ir a buscar. Y ahí es donde uno de los elementos más extraños también de la película ocurre, que es la introducción de Spider-Man. De nuevo, pensando de manera retrospectiva, probablemente hubo mucha gente que, sabiendo que iba a salir Spider-Man, sabiendo que este era su espacio de estreno, mucha gente sabiendo eso también vio eso como un atractivo de la película, y mucha gente fue a verla con esa expectativa, con la expectativa de ver a Spider-Man. Y considerando que he hablado harto de Spider-Man últimamente, volviendo a cómo introdujeron a Spider-Man al MCU, es bastante cuestionable. Una de las cosas que se me había olvidado por completo es que cuando sale Spider-Man en el MCU, se saltan de manera súper poco sutil el con gran poder conlleva una gran responsabilidad. Se lo saltan de una manera muy poco sutil. Para el que no se recuerda, Tony Stark va a buscar a Peter Parker a Queens, sí, Queens, a Queens, y le pregunta, le pregunta de manera súper casual, oye, ¿por qué tú haces esto? Y como que Peter Parker le dice así como, no, porque tú cachai de que cuando ocurren cosas malas y ¿cómo se llama? Cuando ocurren cosas malas y tú tienes como la habilidad para hacer algo, si no lo haces, ocurren porque es culpa tuya. Una cosa así dice. Porque si tú tienes las facultades... es algo extraño, por decirlo menos. Porque es como una suerte de malabareo con gran poder que lleva gran responsabilidad, de una manera extremadamente bizarra. Pero en último término es súper conveniente. Es extremadamente conveniente como ocurre. No solamente sale Spider-Man, sino como que tratan de concentrar en un espacio muy pequeño todo lo que es el personaje. Es extremadamente bizarro. Pero bueno, yo creo que la gran perspectiva, que te da el tiempo para pensar una película como esta, tiene muchas aristas, tiene como muchos aspectos.
eh, la retrospectiva del MCU, las dimensiones y efectos del argumento del tratado, juzgar el plotline del plan de Simo por su lado, ver si de verdad hay como un impacto emocional dentro de los personajes. Hay un montón de elementos, pero yo creo que lo más importante que el tiempo le da a una película como esta es la importancia que esta tiene en su periodo de tiempo. En mis recientes viajes al pasado, como que he podido, no sé, ver cómo elementos han envejecido mal a mi juicio, o han envejecido mejor, o son más current o nada. Pero si hay algo que es como meta, meta dentro de lo meta, es lo importante que fue Captain America Civil War dentro de su contexto ficticio del timeline de las películas del MCU. Todos estos elementos que he conversado durante el capítulo ciertamente tienen un proceso de maduración y ciertamente em, condicionan cualquier sentada a verse esta película. Pero de alguna forma lo que la mantiene buena y lo que la mantiene current es eso. A esta altura, cualquier película que haya pasado antes de Endgame es como una suerte de cápsula del tiempo. Es como una suerte de cápsula del tiempo en la cual tú te acuerdas de haberte sentado ahí y, por ejemplo, em, ver por primera vez a Chadwick Boseman como Black Panther y pensar en tu cabeza hoy todas las cosas que pueden pasar con esto. No sé, ver a Visión siendo más personaje por primera vez y pensar, no, todas las cosas que podrían pasar con esto, todo lo que podría significar. Ver esta película, el 2026, es eso. Es experimentar y vivir un momento en que cada uno de estos personajes y cada una de estas historias era potencial. Era como un espacio en el que todavía podías vivir la ilusión del MCU. Eso es lo que le da peso a esta película, lo que le da disfrute. Básicamente hacer ese viaje por el tiempo. Porque hoy por hoy no está Black Widow, no está Scarlet Witch, no está Iron Man, no está Capitán América. ¿Quién más? Bueno, Hawkeye sí está dando vuelta por ahí. Y todos los personajes que están como entre comillas. Porque no sé si Ant-Man tiene una nueva película planeada. Puta, Hawkeye casi se muere el weón. Y no sé si van a hacer otra película. Se supone que Rhodey va a salir en esa cuestión de Armor Wars, pero nadie sabe de qué chucha se trata, yo creo, ni de que si va a tener como alguna relevancia. Y así tú puedes seguir con todos los personajes de la película, ni hablar de con Iron Man y Capitán América. Cuando Civil War se estrenó, en mi mente iba a pensar de que Capitán América y Iron Man no iban a estar. Es súper curioso pensarlo de esta manera y de esta retrospectiva, porque uno ya sabía en ese entonces de que estos son actores, de que envejecen, de que hay contratos, de que hay un montón de tapujos y limitaciones legales, reales, ¿cachai? Pero por ese fragmento de segundo que fue esta película, de alguna forma tuvo tanta riqueza de contenido como los cómics. De alguna forma logró tocar ese feeling que tienen los cómics. De alguna forma logró transformarse en ese universo. El que yo comento toda la semana. ¿Cierto? Es como como siempre digo, no sé, pues si no te gusta un volumen de un superhéroe, puta, el siguiente se viene en un par de meses.
o no sé, en cualquier momento Iron Man puede salir con Spider-Man o Spider-Man puede salir con esto. Ese nivel de cohesión y potencial que tiene el mundo ficticio de los cómics, que obviamente tiene mucho más flexibilidad, por una fracción de minuto funcionó. Y por una fracción de minuto tú viviste en él y te creíste todos los cuentos. Lo que solamente hace más triste el estado que están las cosas ahora o la eventual realización de que el proyecto del MCU nunca iba a lograr sobrevivir por siempre, nunca iba a lograr tener el impacto de los cómics, nunca iba a lograr transformarse en ese universo. Pero insisto, por un fragmento de segundo lo fue. Y con ese fragmento de segundo me refiero a mucho más años que simplemente Capitán América Civil War, ¿cierto? Pero haciendo rememoranza de este espacio en particular, sí, esa fue la sensación. Esa fue la sensación. Chucha, Chadwick Boseman está muerto, ¿cachai? Es como literal, el weón está muerto. Y la gente siempre dice como de manera casi jocosa, en los cómics nadie muere. En las películas de cómics sí. De alguna forma u otra. Pero bueno, Captain America Civil War fue una gran película. Es una película bastante entretenida. Es una como de las grandes ejemplos de cómo adaptar correctamente una historia de los cómics al cine. Cómo tratar de filtrar o concentrar las ideas más importantes de un argumento de cómics y hacerlo relevante y, bueno, achicarlo a lo que es la pantalla grande. Achicarlo a la pantalla grande suena chistoso, pero es lo que es. Nunca van a llegar al nivel de universo de los cómics. Pero a la vez Capitán América Civil War demuestra de que el concepto del MCU fue un concepto frágil y de que nunca estuvo destinado a ser más. También demuestra de que hay varios plotlines que envejecen súper mal y aspectos narrativos de la película que con el pasar de los tiempos han demostrado ser bastante débiles. Especialmente, como dije, como he tratado de hablar, todo el argumento de Simo. Simo, de hecho, ni siquiera podría no haber sido Simo, podría haber sido cualquier persona. Le pusieron Simo solamente para darle importancia. Pero solamente demuestra que la narrativa de thriller de Civil War es bastante débil al fin y al cabo. Pero a la vez, como el gran argumento o la gran cosa que demuestra Captain America Civil War es que hubo un momento en la historia del desarrollo de las películas de superhéroes en que estuvieron lo más cercano al mundo de los cómics como adaptación. Hubo un momento en que estuvieron súper cercanos y que todos nosotros, aún teniendo dos dedos de frente y sabiendo de las limitaciones de lo real, como dije antes, plata, contrato, la vida misma de los actores, aún nosotros sabiendo todo eso, pudimos experimentar esta cercanía y pudimos imaginar de que el mundo ficticio del MCU era tan rico y tan lleno de posibilidades, infinitas posibilidades, como los cómics. Si bien fue una fantasía pasajera, como toda fantasía pasajera, se disfruta mientras duró. Que fue hasta Endgame. Así que nada, Captain America Civil War, para siempre el recuerdo. Yo creo que cuando se dé los 20 años, no sé si va a ser soportable ver a Simo con su acento alemán raro y poniendo sus carachos y no sé, weón. No sé cuántos años más va a resistir esta película. Probablemente va a seguir resistiendo solamente por el efecto nostalgia, de que en términos prácticos igual es justo.
¿Te acuerdas cuándo? Sí, bueno. Sí, me acuerdo cuándo. Y me acuerdo que fue maravilloso. Gracias por escuchar otro capítulo, otra semana. Em, Buena onda y nos vemos para Avengers Doomsday. ¿Quién sabe? Cuídense. Bye.